a la mano. De un minuto. ¿Y qué anda haciendo aquí entonces? Se perdió de curso. Deme un minuto, jóvenes, solo. Muy bien, ya estamos listos entonces. Quería tener el archivo con ustedes. Es después, si no estoy mal, Isaura. Muy bien, empecemos, jóvenes. ¿Se recuerdan? Empezamos hoy son noticias libres, pero en función, yo voy llamando en función de los que estén para poder llevar registro de esto, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos, por favor, con... Permítanme un momento. Muy bien. Vamos, por favor, con don Haroldo Hurtado. Don Haroldo, ¿nos cuenta alguna noticia reciente, por favor? ¿Se recuerdan hoy el libre? Buenas noches, licenciado. Solo permítame, estoy conectando a mis audífonos. Muy bien, en lo que usted termina con los audífonos, regreso con usted. Vamos con don Ever Efren. Don Ever me aparece en varios dispositivos y en ninguno puede hablar. Hola, Lick. ¿Qué tal? Buenas tardes. Perdón, tenía problemas con el audio. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenme, disculpe, no puedo escuchar la pregunta por problemas con audio. Entonces, para la próxima. Vamos, don Darryl Ernesto. Buenas tardes, licenciado. Sí, ¿qué le puedo ayudar? Jóvenes, gracias, Darryl. Miren, ya empezamos clase. ¿Se dan cuenta por qué pido que tengamos cámara? Porque, miren, insisto, jóvenes, respeto a los que están en paro, los respeto y los admiro por tener ese valor. Pero entonces, usted está en paro, está en paro. Pero si usted se aprovecha de los que están en paro para no estar en clase, eso es un abuso y eso es un irrespeto a los que están en paro. O sea, los cursos no son de llevarlos a distancia, jóvenes. Y pido precisamente cámara por eso. Miren, ¿cómo es posible que me digan, bueno, díganme en qué lo puedo ayudar? No, si ya estamos en clase, ya sabe qué estamos haciendo, ¿no? Entonces, por favor, no va a importar, me pueden sacar 1000 veces si ustedes quieren en la página de la escuela. Yo voy a llevar la clase como debe ser, porque eso también es responsabilidad de cada uno, jóvenes. O sea, no se vale que usted crea que solo con poner un nombre, mejor sea más honesto y diga no voy a estar en clase y no entre. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, por favor, 5 minutos como hemos hecho y en 5 minutos, quien no tenga cámara, disculpe, le voy a hacer valer su derecho a no entrar a clase. ¿De acuerdo? Recuerden, tienen el derecho a no entrar, pero no me ven a importunar la clase, por favor. ¿De acuerdo? Que quede claro, usted tiene el derecho a no entrar, pero haga valer su derecho. Entonces, 5 minutos, jóvenes, arreglen sus cámaras o simplemente no estén en el curso. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, vamos con doña Jacqueline. Doña Jacqueline Catalán. Buenas tardes, licenciado. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Okay. Pues, creo que
Al día de hoy lo que más está sonando, o bueno, lo que yo más he visto es lo de la tormenta que está pasando por Estados Unidos, ¿verdad? Quiero o no, pues todos hemos estado perjudicados por ello. Han sido lluvias muy fuertes, han sido noticias también fuertes que han ocasionado que los hundimientos, los deslaves, carreteras paralizadas porque se han caído terracerías. Y eso es lo que más he visto. No he escuchado mayor noticia o diferente tema que no sea eso. De acuerdo, Jacqueline, gracias. Don Roberto González, ¿cómo enfocaría usted esto? Porque doña Jacqueline ahorita nos lo dio como la noticia cabal, la noticia, ¿no? Lo que está pasando ahorita con la cuestión del ambiente. ¿Cómo lo enfoca usted desde el curso, Roberto? ¿Se le ocurre alguna forma? Se me ocurre desde el punto de vista económico porque se está afectando y paralizando lo que es la infraestructura de traslado de productos. Está deteniendo en parte los trabajos de muchos y eso creo que puede afectar a las políticas del Estado. Excelente, una buena salida a la cuestión económica. Preguntémosle a doña Ilse Sánchez. Doña Ilse Sánchez, ¿se le ocurre a usted otra forma de vincular al curso? De la noticia del compañero, licenciado, ¿quiere que dé mi noticia? No, de la noticia que nos dio doña Jacqueline. Mi pregunta es, ¿cómo la vincula usted al curso? La verdad, yo siento que tal vez haciendo introspectiva en lo que son los actores, ¿verdad? Y eso, es mi opinión. Pues no entendí nada. O sea, de los actores, ¿cómo? ¿Qué? No sé cómo explicarme, licenciado, disculpe. No vio la noticia, que es diferente. Doña Ilse le quedan 3 minutos. Doña Adriana Maldonado, ¿usted encuentra alguna forma de vincular la noticia, no? Al curso. Buenas tardes, licenciado. Sinceramente, yo también me iba por el lado económico. ¿Por qué, doña Adriana? Porque vemos los daños yo veo los daños en la infraestructura de carreteras, que los gobiernos, pues exactamente de acá, más que todo de acá de Guatemala, no está haciendo nada. No sé, sinceramente, si los demás países ya tomaron cartas en el asunto por la parte de los medios de transporte que se ven muy afectados. Gracias. Don Alexander nos dice, bueno, importación, sí, también, o sea, iríamos siempre en la cuestión económica. Vamos con don Joshua Cotton. Don Joshua, ¿se le ocurre algo adicional? Buenas tardes, ¿sí me escucha, licenciado? Sí, se le oye claro. Ok. Quizá lo vería más por el lado humanitario, que hay muchas personas que están falleciendo y que, bueno, como había mencionado la compañera Jackie, que se ha visto muchas noticias de eso, pero, o sea, tal vez si lo vinculamos, o sea, así en los actores, tal vez es porque se trata de Estados Unidos, que hacen mucho énfasis en eso. Porque igual se podría decir que ellos tienen los recursos económicos para poder salir adelante, se podría decir. Y, por ejemplo, si vemos por otro lado lo que sucedió hace como 2 meses, creo, en Pakistán, no me recuerdo si fue ahí, que igual, o sea, tormentas estuvieron afectando bastante a los pobladores y se perdieron bastantes vidas. Y es algo de lo que ya no se habla mucho. Entonces, más por ese lado lo vería. Gracias. Vamos con doña Chelsea. Y después le agradecería a doña Angélica si nos explica por qué ese comentario. Parece muy interesante. Pero doña Chelsea había levantado la mano. Chelsea, por favor. Yo igual me iría por lo económico, pero lo pensé de diferente manera. Varias tiendas y centros comerciales tuvieron que cerrar. Primero tuvieron que hacer varias compras, así les llegó un mensaje, yo vi la noticia también, que les llegaba un mensaje en el cual decía que tenían que comprar papel, alimento y agua porque se iban a cerrar las tiendas debido a lo del huracán. Y también las pérdidas económicas que se llevarían a eso, porque también va a haber daños en las estructuras de las casas. Solo voy a insistir, jóvenes, tratemos de vincularlo al curso.
Se recuerdan que yo les he insistido con varios temas, que miren, es la parte humana, la parte dolorosa, la parte que uno no puede dejar de ver. Ustedes, algunos hablaron, digamos, alguien habló de que hay muertos, hay no sé qué. Sí, pero aunque resulte que como inhumano decirlo, pero tratemos de ver el aspecto internacional de esto, ¿no? Por eso decía, vinculémoslo al curso, ¿cómo lo ve? Por eso me llamaba la atención lo que decía, ¿quién era? Angélica, que se iba al tema de seguridad nacional. No sé cómo lo interpretó Angélica, ¿podría decirnos un poco? Ya que estamos hablando de cuestiones ambientales, yo estaba pensando más en la Agenda Internacional de Seguridad, Lee. Y además Pero, como también... ¿en qué sentido lo interpretó? Es que eso, o sea, ¿cómo seguridad en qué sentido, Angélica? En sentido, bueno, creo que sería más en seguridad humana por la ampliación de la agenda y también en los objetivos, ¿cómo ponerlo en perspectiva? A largo plazo, los efectos que podría también traer, las consecuencias a la seguridad humana, que nos puede afectar también dentro del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y también podría verse desde la teoría de un riesgo social. Muy bien. Alguien había puesto, permítame ampliar aquí. Alguien había puesto, sí, humanitario Roberto, pero también Nelson. Lo que pone Nelson, miren, cooperación internacional, sí, por ahí podría ir también la cosa. Don Kevin puso comercio internacional, que no es igual entonces a economía. Cuando Angélica fue la que dijo seguridad, yo lo estaba tomando también por el término clásico de seguridad. Creí que por ahí iba a ir usted. ¿Está bien? No, el enfoque que dio está muy bien. Pero estoy hablando de la agenda tradicional o la tradicionalista. Exactamente, por eso le decía que yo en principio creí que tal vez por ahí iba a ir, porque también puede verse por ahí, ¿no? O sea, recuerden ustedes que un momento de crisis puede servir muy bien para, no usemos la palabra atacar, pero sí para ir contra un estado, digamos, débil, ¿sí? O sea, a lo que quiero llegar, jóvenes, es, recuerden, los temas que veamos como noticias, voy a insistir siempre, jóvenes, no lo veamos solo la noticia. Por eso fue que yo dije, doña Jacqueline ya nos dio la noticia como tal, que nos servía muy bien para iniciar, digamos, la discusión. Pero los demás que piensan en función de lo que debería ser relaciones como curso. Cabal, don Nelson, así como usted lo plantea. Enrique y luego Fátima, por favor, y terminamos con ellos. Buenas tardes, licenciada. Yo le había puesto en el chat en lo social. Me ponía a pensar de que pasó este huracán también en las islas del Caribe, más que todo por Cuba. Y en el grupo pues hemos estado tratando temas del Caribe y vemos que Cuba tiene una crisis económica muy fuerte. Entonces se pueden provocar otra oleada de migraciones a los Estados Unidos. Entonces creo que por ahí sería en lo social, ¿verdad? ¿Qué tanta gente va a pasarse al norte para buscar el bendito sueño americano, pero que no se encuentra, ¿verdad? O veámoslo del otro lado. Enrique tiene razón. Usted es Héctor Enrique, ¿verdad? Héctor Enrique Estrada. Sí, sí, es que por la cuestión del registro que yo hago ahorita de participación, entonces lo veo completo. Totalmente de acuerdo con usted, lo que usted plantea, pero veámoslo también del otro lado. Usted lo pone como una cuestión social que puede afectar a la relación entre dos estados, pero también podría ser la cuestión del pretexto, ¿no? Humanitario y utilizarlo en cualquiera de las dos vías. O sea, da también para eso, más allá de lo que usted muy bien planteó, que era la cuestión social. Gracias, Enrique. Terminamos con doña Fátima. Exactamente, Brigitte. Podría ser la cuestión de fuerzas profundas en cuanto a tratar de utilizar el discurso de estamos mal, ¿no? Nos dejó mal la tempestad, ¿qué es? Huracán, ¿sí? Y puede canalizar. ¿Vieron ahorita en Cuba? No sé si vieron que comenzaban, reclamos a las autoridades por no estar atendiendo a la población. O sea, eso puede afectar también. O sea, hay muchas cosas. Don Joshua nos lo pone muy bien también la cuestión, digamos, clásica del medio ambiente, que es lo que dice Joshua,
Y eso es internacional, jóvenes, es un tema para nosotros. Fátima, por favor. Sí, en lo que usted decía, que esto podría ser utilizado también a favor de, por ejemplo, conseguir más ayuda internacional para obtener más recursos y así ayudar de lo que ya se tenía antes. Utilizar la catástrofe a su favor, porque, a ver, el huracán puede venir y destruir la infraestructura de un país, pero al destruirla, ya básicamente se ahorraron el costo de venir y tener que derrumbar todo lo que ya tenían y la nueva infraestructura podría ser mucho más segura y mucho más eficiente. Increíble, Fátima. Muy bien el enfoque con esto último que dijo, parece hasta inhumano, ¿no? Sí, es como el caso de Japón, que por los terremotos y los tsunamis y todas esas catástrofes que han sucedido, han utilizado eso a su favor para tener una mejor infraestructura en sus ciudades. Kioto, ¿no? ¿Recuerda usted ese ejemplo? ¿Cómo renació la ciudad? O sea, miren, y por eso lo tomo así. La última parte de Fátima, cualquiera podría decir, puchi, esta Fátima sí salió peor que Maquiavelo, malentendiendo a Maquiavelo, ¿no? Pero no, o sea, es eso lo que yo les decía. Tenemos a veces que dejar de lado el puro sentimiento y corazón, ¿no? Y ser más objetivos de que esto, para algunos, se convierte en una posibilidad también. ¿Ustedes no les suena aquí en Guatemala oportunidad de algunos largos, por ejemplo? ¿No les suena eso? O sea, hay muchas cosas que podemos ver alrededor de una misma noticia. Doña Laura está todavía peor lo que pone, pero también puede ser, o sea, da para mucho. ¿Se recuerdan? Yo les he dicho, por favor, cuando piensen en las noticias, fumen la verde. Traten de pensar más allá, porque a veces ahí le va dando usted. Ya que le había levantado la mano nuevamente. Sí, pero bueno, es que no sé si puede entrar en el caso de que, como lo que está haciendo Neto, aprovechándose de todo eso para hacer que él es el que va a arreglar todo y a aprovecharse de todo lo que está sucediendo para hacerse él superior, por así decirlo. Entraría Jacqueline, solo que recuerde que eso sería más para temas internos, pero hay, lamentablemente, hay netos internacionales también. Entonces, esa idea de tratar de salir utilizando esos elementos también se da en el plano internacional. Lo hemos visto en anteriores ocasiones, ¿sí? No voy a hablar mal, pero hay, por ejemplo, agencias de cooperación para los que esto le cae como anillo del dedo, ¿sí? Porque salen así como los que salvaron la situación. Muy bien, jóvenes. Kevin, ¿se recuerda usted que han acusado, por ejemplo, a China, que tiene ya tecnología para hacer llover, y que han acusado que la ha usado para provocar catástrofes? O sea, no está lejos lo que dice Kevin, ¿sí? No han llegado todavía a decir que una tormenta como esta sí la puedan provocar, pero por ahí va la cosa también. Exacto lo que dice Joshua, la cuestión de la alimentación internacional puede verse afectada. Vieron ahorita regiones estadounidenses fueron afectadas de las productivas, o Cuba, ¿sí? Entonces, todo eso, jóvenes, pensémoslo así en amplio, por favor. Bueno, regresemos entonces, por favor, antes de que se me duerma doña Jennifer. Doña Jennifer, ¿usted recuerda en qué nos quedamos en la sesión anterior? Permítame un ratito. Tenía buen musicón, doña Jennifer. La novela. Es que estoy en mi sala. A ver. Por ahí está. Sí, Lick, nos quedamos hablando de las relaciones internacionales en el siglo XX y cómo nos convertimos en ciencia. Y la guerra fue el origen de nuestro estudio. Y nos quedamos en las orientaciones la latencia, eurocentristas y estadocentristas. Gracias, doña Jennifer. Preguntémosle, por favor, a don Javier Navarro. Don Javier, ¿usted recuerda algo más?
No. Creo que ni está. Doña Keren Hernández. Gracias, don Joshua. No está ni don Javier ni doña Keren. Doña Andrea Peña, ¿usted sí está con nosotros? Bueno, llamo así directamente para poder decir yo los llamé. Doña Fluvia Acevedo está, ¿no? Jennifer Samantha. Dígame, perdón. ¿Recuerdan que nos quedamos? Sí, estamos en la Perdón, diapositiva. Jennifer, no era usted. Usted ya había hablado. Sí, ya me había preguntado. Sí, no era. Lo que pasa es que usted está en 2, se me había olvidado. Y entonces vi el otro. Sí, doña Stephanie, gracias. Muy bien, jóvenes. 2 minutos a los demás que llamé y si no, disculpen, yo les hago valer su derecho. ¿De acuerdo? Bueno, doña Keren, ¿nos recuerdan en qué nos quedamos en la sesión anterior? En las teorías críticas. Gracias. Muy bien. No es tan así, don Alexander. La idea es teorías y métodos generales los podemos aplicar a nuestro objeto de estudio, ¿se recuerda? Y ya se convierten en propios. Hasta ahí estábamos. Muy bien, regresemos entonces, jóvenes, a la presentación. Vamos, habíamos llegado hasta acá con ustedes, ¿no? Los críticos. Y habíamos concluido con esto, ¿sí? Hasta aquí habíamos estado con ustedes, ¿no? O sea, ¿dónde había ya la coincidencia? O sea, no importaba si era clásico o crítico, al final era una historia en relación a las potencias europeas, a la guerra y a los estados como actores dominantes o predominantes, ¿sí? Hasta ahí fue que concluimos. Eso tenía que ver con el nacimiento de nuestra ciencia y la evolución de nuestra ciencia. Exacto, Cindy. Entonces, veamos ahora. Nos habla también, así por molestar, jóvenes, ¿recuerdan el nombre del autor, no? Rafael Calduch. Calduch es del 5, cuando lo veamos, don Nelson, y estamos en el 4. Ya me adelanté, licenciada, ya me adelanté, lo siento. Ya me di cuenta. Jaramillo, Luis. Jaramillo, sí, solo que no le va a coincidir a Nelson, entonces ahorita lo que estamos viendo con lo que dice Calduch. Ya, me regreso, licenciado, me regreso. Por favor. Sería Felipe Jaramillo. Felipe Jaramillo, gracias, Samara. Sí, Jaramillo nos presenta esta taxonomía que nos hace Martin White. Pero antes de esto, jóvenes, recordemos algo, un paréntesis. En el semestre anterior, ¿se recuerdan ustedes que vimos las concepciones de las relaciones internacionales? O sea, las 3 grandes concepciones. ¿Sí? Y esas 3 grandes concepciones, de hecho, se las puse también cuando hicimos una revisión de Relaciones 1. Hablamos que había una concepción clásica, anglosajona y marxista, que daban origen a lo que conocemos, la clásica da origen a lo que conocemos como escuela europea, la anglosajona da origen a lo que algunos llaman la escuela estadounidense, y la marxista da origen a la escuela marxista. Pero en su momento dijimos algo importante para identificar las escuelas o para diferenciarlas es el tipo de conocimiento que da lugar a un tipo de pensamiento, ¿sí? Me explico. La concepción clásica que da origen a la escuela europea basa su accionar como para interpretar el mundo en lo que es la razón. Por eso es que hablamos de un conocimiento racional, ¿sí? ¿Cuál es el conocimiento racional, jóvenes? Lo discutíamos el semestre pasado y se los dije al principio del semestre. El conocimiento racional es aquel al que llegamos por medio de, en general, los procesos lógicos.
los procesos lógicos de pensamiento. Y decíamos que esos procesos lógicos son aquellos que conocemos como inducción, deducción, análisis y síntesis. Comparación, concreción. ¿Sí? Son procesos que su cerebro hace automáticamente. Usted no necesita pensarlo para que su cerebro reaccione. Pero eso le da a usted un conocimiento empírico. No es útil para la ciencia. Por ejemplo, cuando usted es niño va aprendiendo por prueba y error, ¿no? Y cuando es niño usted le dicen, no toque eso, mijo, porque está caliente. ¿Se recuerda? O los que ya tienen hijos o hermanitos lo habrán hecho muchas veces. Decirle, no toque eso, se va a quemar. ¿Se han dado cuenta? Usted va aprendiendo empíricamente. Pero si usted es necio, o fue necia, y tocó, automáticamente se quemó y retiró la mano y chilló. Pero se dio cuenta que se quemaba, ¿no? La próxima vez que hay algo así caliente, su cerebro en automático va a comparar lo que pasó, va a hacer una deducción, inducción, y va a decir, no, esto es igual que... y le va a decir, no lo hagas, ¿sí? Ese es un conocimiento racional. Usted ya no necesita pensarlo, lo hace en automático. O yo me imagino, les debo haber puesto un ejemplo, por ejemplo, ¿qué pasa si usted nunca en su vida, por ejemplo, había visto un escritorio de paleta, llega a un lugar y le dicen, siéntese, y ve el escritorio de paleta? Aunque usted nunca en su vida haya visto un escritorio de paleta, le aseguro que no se sienta en la paleta. Porque su cerebro en automático ya hizo todo el proceso, dedujo, analizó y todo, y le dice, si te sentas ahí te vas a caer, entonces hay que sentarse en la base. Eso es inducción, deducción, análisis, síntesis en el momento. Pero ese conocimiento empírico no le sirve para la ciencia. Pero usted en metodología debe haber aprendido, o por lo menos le mencionaron el método inductivo y el método deductivo. ¿Se recuerda? Entonces, ya cuando utiliza métodos, ese conocimiento que obtiene sí es útil para la ciencia. ¿Sí? Ese es el conocimiento que usamos regularmente en ciencias sociales. ¿Por qué? Porque el método científico completo le dice a usted la experimentación, pero usted puede experimentar en ciencias sociales una revolución, por ejemplo. Usted puede decirle a la gente, bueno, ahorita brinquen, hagan revolución. No, no se puede. ¿Sí? Pero entonces usted observa, analiza y todo lo que sea, pero usando método. Eso se convierte en conocimiento racional, útil para la ciencia. ¿Sí? Entonces, insisto, jóvenes, lo que hace que se diferencien las concepciones es el tipo de conocimiento o tipo de pensamiento. En realidad, el pensamiento viene por el tipo de conocimiento que usted utiliza. Y algo interesante, esa escuela europea da origen a dos teorías, la realista y la idealista, que dijimos que la realista tiene como variable básica el poder y la idealista tiene el derecho internacional y la organización internacional. Cuando vimos, por ejemplo, los grandes debates de la disciplina, ¿se recuerdan? El primer debate, realista-idealista, segundo debate, clásicos contra cientificistas. Y entonces, ¿cómo es posible que si en la misma escuela haya habido un debate entre realista e idealista? Tenía que ver con, aunque los dos son racionales, por eso es que es la misma escuela, los dos son racionales, solo que uno decía, mire, racionalmente hay que ver dónde se da el poder. Y el otro decía, no, racionalmente hay que ver si se cumple el derecho. Pero al final de cuentas, el conocimiento, el tipo de conocimiento, era el mismo, racional. Encontramos la escuela la concepción anglosajona, la escuela estadounidense, que utilizó el conocimiento científico o utiliza principalmente el método científico y que tiene dos grandes teorías, behaviorista y sistémica, y que también coinciden en que ellos introdujeron el uso del dato para hacer científicas las cosas. Jóvenes, Marvin Ramírez, Javier Navarro, creo que nunca regresaron, ¿verdad? Entonces, adiós. Ya está don Marvin, entonces ya solo me quedaría. No, ya las otras personas ya me habían dicho por qué. Entonces, bueno, quedamos ahorita los que tienen su cámara, así es simple. Entonces, jóvenes,
¿Qué diferencia estas concepciones? El tipo de conocimiento. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar la marxista. La marxista es una concepción que dio origen a una misma escuela que es la marxista. El tipo de conocimiento que da lugar a un tipo de pensamiento es conocimiento marxista, no hay para dónde, o sea, es difícil ponerle otro nombre. Tiene una base económica, eso sí, o un origen económico. Dio lugar a una teoría que es la teoría marxista, y la variable que utiliza es la lucha de clases, o, para poderlo ver, dirían los científicos, las expresiones de las luchas de clase. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Por qué hicimos esto, jóvenes? Porque cuando regresamos y vemos las tradiciones clásicas que nos presenta Jaramillo, de acuerdo a lo que trabajó Martin White, ellos nos hablan de que hay tradiciones. Y ya vimos entonces que tenemos concepciones y ahora nos hablan de tradiciones. La concepción tiene que ver entonces con el tipo de pensamiento. La tradición tiene que ver con la forma en que se acerca o que se ha tratado de explicar el mundo. Y entonces van a encontrar algo, ¿de acuerdo? No hay problema, para las dos personas que me escribieron en el chat. Vamos a encontrar algo. Si ustedes se dan cuenta, por eso digo, las tradiciones es la forma en que se ha tratado de explicar el mundo o de entender el mundo. Encontramos una vertiente teórica o una tradición clásica que es la de los realistas, o sea, la tradición ligada a los realistas. Aquí tenemos dos exponentes principales, Hobbes y Maquiavelo, y el concepto que los guía a ellos es el concepto de anarquía. Solo que, en este sentido, jóvenes, ¿qué es lo que apuestan metodológicamente de acuerdo al concepto que proponen? Ellos hablan de que lo que hay que realmente estudiar, lo que hay que entender, es la naturaleza humana, dice, para analizar el comportamiento de los estados ante la ausencia de un poder central. ¿Cómo entender esto? Diríamos que hay como que 3 pasos para explicar la realidad internacional, de acuerdo a los realistas. Como el sistema internacional es anárquico, ¿qué es lo que ellos proponen? Que si usted, que lo primero, esos serían los pasos. Lo primero que usted tiene que hacer es entender la naturaleza humana, pero ¿la naturaleza humana de quién? ¿Se recuerdan que en algún momento yo les dije o les pregunté si alguien había visto, por ejemplo, a Doña Guatemala caminando? O sea, ¿alguien ha visto a Doña Guatemala? ¿O ha visto a Doña Guatemala ir a platicar con Don Salvador para ponerse de acuerdo de qué quieren que sea su frontera? Porque nos dicen que ese es el Estado, ¿no? El Estado de Guatemala y el Estado de El Salvador, ¿o no? Pero ¿alguien ha visto así a Doña Guatemala y a Don Salvador ir a visitar a Doña Honduras para ver si se ponen de acuerdo con Don Belice? No, eso no existe así. O sea, la construcción política es una cosa, pero cómo se toman las decisiones como Estado es otra. Entonces, por eso es que le dicen los realistas, mire, primero tiene que entender la naturaleza humana. Entonces, ¿la naturaleza humana de quién? De los que hacen Estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted entiende la naturaleza humana de los que hacen Estado, ¿qué es lo que va a lograr? Entender el comportamiento del Estado. Porque no puede entender a Doña Guatemala porque Doña Guatemala no existe. Pero si entiende la naturaleza de los que toman las decisiones por Guatemala, ahí le es más fácil. Y si usted logra entender entonces la naturaleza humana de los que toman las decisiones, puede entender el accionar del Estado en un sistema internacional donde no hay una autoridad central, sino que hay anarquía. ¿Por qué es necesario eso de la naturaleza humana? Póngase a pensar. Le voy a dar un ejemplo que le daba a sus compañeros de otra sección. Pongámoslo así fácil. Me imagino que, si no todos, la gran mayoría de los que están acá ¿cómo se llama? Tienen o manejan redes sociales, ¿no? Sí, la mayoría tiene redes sociales. Facebook, Instagram, ¿sí? Instagram principalmente son fotos, ¿no? Y Facebook lo que usted quiera. No, dice Alexander. Qué bueno, Alexander, todavía es un sobreviviente. Pero poco a poco va a caer, va a ver, o caen estas o caen las que vienen, pero de que cae, cae. Pero ¿por qué les preguntaba esto, jóvenes? Póngase a pensar usted.
Piénselo usted encontró su foto así, le tomaron una foto y usted dice, ¿tiene TikTok? Sí, seguramente. Póngase a pensar que don Ever se tomó su foto y se ve re bien don Ever. Y dice, esta la pongo ahorita. ¿Qué sería lo que espera don Ever? Cuando la publica, ¿qué espera? ¿O qué esperan ustedes cuando publican una foto donde ustedes dicen, mire, aquí sí salí, pero re bien, doña Brigitte? No se le escucha, Brigitte. Vamos con don Joshua mientras usted revisa su audio. Joshua. Supongo que una reacción de parte de los demás, digamos, que ellos tengan una imagen, una perspectiva de mí mismo. Doña Laura nos dice el elogio. Doña Brigitte, la aprobación de los demás inconscientemente. Bueno, ya le dijeron que muy gringo también, ahí me imagino que el ejemplo que yo di, ¿no? Reacciones, sí. Pero ¿qué reacciones espera? Espera reacciones que digan, ahí para qué se tomó fotos y estar peor que retorcijón. O usted espera una reacción que digan, puchica, de veras que este sí es un 10, pero como se tomó fotos es un 12. ¿No espera usted ese tipo de reacciones así de que le echen flores? Por eso no han visto ustedes aquel meme que dice, estás re guapa, no, tú estás más linda. Dice, ¿han visto ese meme? Porque regularmente lo que usted espera, ¿no? ¿No han visto eso? Que dice que cuando se publican fotos entre amigas, regularmente la primera amiga le dice, ay, no, estás re linda, y la otra dice, no, tú estás más hermosa. Sí, ¿verdad? Porque eso es naturaleza humana, ¿no? O usted se publica para recibir que le digan que está más fea que retorcijón a medianoche. No, no se publica para eso. Eso es naturaleza humana. ¿O no? Le aseguro que usted publicó su foto así donde usted está reorgullosa o reorgulloso y alguien le pone, has tenido mejores fotos. Y usted tal vez mejor no le dice nada o solo le dice sí, pero por dentro ya le bajó toda la parentela de la que pudo haber llegado usted, ¿o no? Aunque no lo escriba y aunque no lo diga. Sí, puede ser por ahí también Laura, pero la cuestión es, mi ego me dolió, dice Brigitte. Sí, es que eso duele, aunque usted diga que no. Pero el punto, jóvenes, es que eso es la naturaleza humana, ¿o no? Con una foto, así algo tan simple. Póngase a pensar usted que usted es Putin. Póngase a pensar que usted es Putin. Depende de la importancia que se le dé a la persona, dice Chelsea. Pero fíjense, Chelsea, que tiene razón. Pero duele menos o duele más, depende de la persona. Pero que le duele, si le dice que salió mal, ¿o no? Claro, si se lo dice aquel que usted esperaba que dijera No, que está Lick. guapa. Si se lo dice la persona menos indicada, ahí le va a doler más, pues, pero independientemente, usted espera, como dijo, ¿quién fue? Elogios, ¿no? Don Roberto. Perdón, licenciado, a lo que se refiere con el entendimiento del comportamiento del individuo para entender el estado, se refiere a que un estado, yo recuerdo que se había hecho una analogía en un texto que nos compartieron el semestre pasado, donde decía que los estados también tienen que subsistir, se alimentan, se mueven, evolucionan como un ser humano, pero es como que una analogía en la que refleja que el estado hace las mismas actividades que hace un ser humano y por ende tenemos que entender cómo actúa la persona para entender bien cómo es que se va a desarrollar el estado. Exactamente. En primer semestre tuvieron que haber visto, por ejemplo, los niveles de análisis. ¿Se recuerdan los 3 niveles de análisis que vamos a repetir más adelante un poco al respecto? Aunque ya no lo vemos como niveles de análisis, no solo cómo se utiliza. Pero ¿se recuerdan ustedes los niveles de análisis? Que empieza desde el individuo, va a la sociedad nacional y termina en lo internacional. Cabal, don Ever, tiene usted toda la razón. Pero igual le va a doler que le digan que está feo. ¿O no? O sea, sí, su novia le puede decir, mira, Ever, sos la última Coca-Cola del desierto. Pero si los demás le dicen que no llega ni a chicha, igual le va a doler. ¿Por qué? Porque entonces lo que nos decía ahorita don Roberto tiene sentido. Los estados al final sí adoptan actitudes en función de quienes están tomando decisiones.
Por eso tiene que entender la naturaleza humana. Por eso le decía, imagínense ustedes Putin, usted dirige a Rusia y lo que ve en todo el mundo occidental es que lo tratan de diablo para arriba, o que le dicen de que se va a morir él y su mamá y sus abuelos y todo. ¿Se imagina cuál es la actitud que tendría cuando le digan, mire, pero no, usted es un hijo de no sé qué, usted no merece una muerte más mejor que tal, pero negociemos? Exactamente, se va a poner a la defensiva o se va a poner con desconfianzas, porque se le están diciendo de todo. Naturaleza humana, jóvenes. Entonces, por ejemplo, ¿por qué Norcorea actúa de tal forma? Porque este pobre cuate está tan loco y cree que todos se lo quieren tronar, que mejor se truena a todos adentro, pero después actúa con Occidente igual, ¿no? Y eso es lo que nos dice, entienda primero la naturaleza humana y va a entender la conducta del Estado. Una conducta del Estado que tiene que ver con un mundo anárquico. ¿Se recuerdan? Anarquía en función de no hay un poder central. Eso es anarquía según los realistas. No es sálvese quien pueda, no es la purga, la película de la purga, no, no es la purga. Anarquía entonces es no hay un poder central, pero sí hay un relativo orden en el sistema internacional. Lo que no hay es quien administre el orden, ¿sí? Fátima, disculpe, había levantado la mano. Sí, es de que justo cuando usted estaba mencionando eso, recordé algo que me enseñaron en teatro y nos enseñaron sobre las diferentes fases que tiene un ser humano. Y una de estas es el ego o la persona, la máscara. Y esta máscara, la persona, es lo que utiliza el ser humano para proyectarse en el mundo, es como quiere ser percibido. Y el problema es de que ese ego, esa persona, viene dentro de nuestras inseguridades. Y cuando alguien ataca a esa persona, nuestra primera reacción es defendernos, o ya sea huir o atacar. Y mayormente termina ganando el lado de atacar, porque se está destruyendo la percepción que se tiene de sí mismo. Y es como intentar destruir o exponer las inseguridades que uno tiene. Qué bonito se lo explicaron ahí en teatro, doña Fátima. Pero yo se lo resumiría. ¿Por qué es que lo que regularmente se va a imponer el atacar? Porque eso es regla de subsistencia humana. Por eso es naturaleza humana. Y regularmente cuando usted tiene miedo, se vuelve agresivo. Le dijeron eso y ataca. Y eso, jóvenes, es lo que nos dicen los realistas. Mire, ¿se recuerdan que les puse en la diapositiva las expresiones del poder? Entonces, al final, usted quiere entender, dice lo que pasa en ese mundo de anarquía en el que no hay un poder central, mejor primero entienda a los que están tomando decisiones. Cuando entienda a los que están tomando decisiones como parte humana, como naturaleza humana, por eso que Hobbes habló del lobo del hombre, ¿se recuerdan? En el Leviatán, esa es la frase. El hombre es el lobo del hombre, pero aún entre los lobos abandonan al herido cuando ya no hay para dónde, pero mientras tanto tratan de subsistir como manada. Eso es naturaleza humana, ¿sí? Maquiavelo dijo, mire, si usted tiene que sobrevivir matando a toda la familia de su enemigo, mate a toda la familia de su enemigo, porque usted tiene que sobrevivir. ¿Estamos? Ese es el punto. Entienda la naturaleza humana para entender al Estado. Y si entiende al Estado, puede interpretar al Estado en un sistema de anarquía, ¿sí? Puede entender por qué el Estado actúa de tal manera, porque no hay un órgano central que le dé seguridad al Estado. Así como usted se defiende cuando no siente seguridad, el Estado va a actuar de la misma forma. ¿Estamos? Estamos hasta ahí con los realistas. Y esa es una tradición, pensar de esa manera. Muy bien, pasémonos a Moodle. Un minuto, jóvenes, por favor. Aquí fue donde me preguntaron si Moodle era igual a la plataforma de la escuela o no. Es que en una sección me preguntaron eso. Entonces, si Moodle es igual a la plataforma de la escuela. Pasémonos, cuando digo Moodle, pasémonos a la plataforma. Hasta ahorita está funcionando re bien esa plataforma. Sí, de hecho, ahorita se los voy a visibilizar. Estoy moviéndome aquí para ver que no se nos trabe otra vez. Muy bien, jóvenes. En unos segundos se abre el ejercicio de hoy.
Doña Laura, ¿usted es maestra, no? No licenciado, pero sí tuve una temporada donde me atraía mucho lo que era psicología neurótica. Y neurótica. Sí, psicología neurótica. Hasta miedo me dio Laura, pero yo así todo inocente porque yo soy maestro de educación primaria en principio. Y esto es parte de lo que se estudia como maestro, así con esas expresiones. Ahorita se abrió el ejercicio, jóvenes. Solo está abierto 1 minuto. Lick, perdone, creo que abre a las 29, ¿no? O a ¿Sí? las 1:30. A las Ahí 29. abrió, perdón. A mí no me parece disponible. ¿Cómo se llama esto? Refresque su página. Lo estoy haciendo, pero no me aparece. Porque entonces debe ser problema de su... Porque si a los demás sí les aparece, es problema de su conexión. Igual le puse 1 minuto más ahorita a todos. Pruebe nuevamente. Ahorita les agrego 1 minuto para los que tuvieron problema ahorita al ingreso, porque vi cuántos ingresaron primero. Usted pone. Lick, a mí se me trabó esto. No me deja pasar de la primera. Son solo 2. No puedo pasar de la primera. Me marca, mi puntero se pone como el signo de prohibido. Pero fíjese que es problema suyo porque yo ahorita me moví en la plataforma y no da problema. Ay, Dios. Por eso, miren, cuando hagamos el ejercicio, mejor apaguen cámara en ese minuto para tener mayor velocidad en su... Y regresan. Igual ahorita ya se venció, pues ahorita sí ya pongamos cámaras. Pero mientras estén haciendo el ejercicio, no hay problema, apaguen la cámara. Igual, si se van a copiar, le van a avisar a los que tienen que entrar a hacerlo, lo mismo da, se lo pueden decir aunque yo los esté viendo, eso no hay problema. Porque tenemos que 45 en clase y hubo 59 que ingresaron. O sea, yo sé que les avisan, pero por eso son cosas que vimos en clase. Tienen que ser muy pilas para avisarle las respuestas. Y ojalá se las avisen bien. Don Roberto. Perdón, Lick, solo por curiosidad, aprovechando que ya terminó. Yo la segunda, soy honesto, no capté bien cuál sería la respuesta. No sé si me pudiese apoyar hoy usted, explicando un poquito para aclarar esa pregunta. No sé cuál es la segunda, Roberto, porque acuérdense que a cada uno se los presenta en diferente orden. Ok, perdone. A mí me parecía que se dice que es en este aspecto donde reside la diferencia entre las concepciones clásicas de las relaciones internacionales. Yo pensaba en colocar las concepciones porque eran 3 palabras, pero no sé si era por ahí la respuesta. ¿Alguien la tuvo buena? Yo, licenciado. La 1 era anarquía y la 2 era tipos de conocimiento. Gracias, Sandra. Jóvenes, ¿se recuerdan que les he dicho? Estos ejercicios son de lo que estamos viendo en clase. Y por eso, ¿vieron cuántas veces les insistí? La diferencia es el tipo de conocimiento que da origen a un tipo de pensamiento. De hecho, si alguien puso tipo de pensamiento, se lo di por válido, aunque la respuesta correcta era
conocimiento. Pero como podría haberse dado confusión por el cuadro, pues también estaba posible. Y luego lo otro, sí, esa es la cuestión, Kevin. ¿Se recuerdan? Tiene que leer qué les preguntan para ver cómo lo contestan. Porque no era la característica, que aquí sería el sistema anárquico, pero preguntaba cuál era la característica. Y característica sería anarquía, ¿no? Eso es como cuando las preguntas de las noticias en las comprobaciones, ya se dieron cuenta que algunos sacan mala por no leer lo que se pregunta. Entonces, hoy ahí leen bien las preguntas, por favor, para saber qué les estoy preguntando. ¿Anotó entonces ahora, don Roberto? Sí, perdone, de hecho eso estaba haciendo, estaba anotando la pregunta completa y la respuesta para tener nota. Ah, va. Perfecto. Regresamos entonces. En la servición, ¿cómo así? No, porque como es para que usted lo resuelva ahorita, miren, por eso les dije, yo sé que se lo pueden compartir y todas las respuestas, pero se van a tardar un poquito en saber si estaba buena o no. Entonces ya se cerró, entonces ya no hay problema. Ya le puedo preguntar a alguien si la tuvo buena. ¿Sí? Por eso es que estas están programadas para que no le dé respuesta. Miren, lamentablemente en la forma en que estamos trabajando ahorita, jóvenes, hay una cuestión que ustedes no se dan cuenta a este nivel y se van a dar cuenta cuando ya sean profesionales. Ahorita muchos de sus compañeros y muchos de ustedes van a ganar por el empuje de grupo. Así de simple. Ya se dan cuenta que todos los que están reportando trabajos en grupo, aunque no estén en clase, aunque no estén haciendo nada, el grupo los va jalando. Y así pasa con esto. Mira, la número 3 es tal, o como dijo Roberto, la 2. Bueno, hay una serie de posibilidades en número porque se barajea cada vez que lo abre. Aquí son solo 2, no hay mucho, pero en las otras hay más posibilidad. Pero, por eso le digo, no se dan cuenta que ahorita sí, contestarlo. Y esa trampa es lo más común. O sea, miren, no por nada tengo más de 20 y la madre años dar clases, ¿no? Para saber todas esas mañas. Y no podemos evitarlas. Los que debieran evitarlas son ustedes, pero ustedes están de acuerdo con que vayan saliendo así porque el grupo empuja. Entonces, mínimo, hay que reducir un poco eso. Y le digo, no se da cuenta hasta que le toque trabajar y se dé cuenta que no sabe ni nada y lo despidan por no saber nada. Mire, les voy a contar, yo tuve una experiencia. En una ocasión me tocó, bueno, tenían que poner un asistente. Me llevaron un primer asistente que dijeron que era muy bueno, y puedo decirlo libremente, iba de la Marroquín. Como ahí también hay relaciones. El cuate el primer mes pedí que me lo quitaran, porque el cuate era muy atento, muy todo, pero no sabía nada de nuestra carrera. Segundo mes, me llevaron a una señorita de Landívar. Yo también di clases en Landívar. Yo soy de los que renovaron la carrera en Landívar. ¿En el qué? 98 estaba yo ahí renovando todavía eso. Algunos de ustedes no habían salido de la primaria, creo, cuando yo ya estaba en Landívar viendo el nuevo pensum landivariano. Pues me llevaron, no jodan, de veras. No, entonces mejor no hablemos de edades jóvenes. No, en realidad a mí no me pesan mis 50 y la madre años. Pero entonces, ¿por qué les decía esto? Porque resulta que también yo quería igual a la Landívar, o sea, soy egresado también de Landívar, o sea, fui funcionario de Landívar durante 10 años y profesor otros años. Imagínense cómo no iba a querer yo a esa universidad, si me gradué también de ahí. Pero el punto es que no por eso. Otro mes y dije también cámbiela. Tercer mes llegó una compañera de ustedes que como ella me lo confesó cuando éramos amigos, llegó odiándome y me explicó por qué me odiaba. Y tal vez por no cambiar a alguien más tan rápido, porque era sancarlista y todo, dije, bueno, vamos a aguantarla un tiempo. Al final me tocó casi formarla, otra vez. Pero después fue mi asistente en la escuela durante unos años y somos amigos. Sí, Laura, fue aguantarla, literalmente. Por eso les estoy explicando esto. Fue aguantarla. La cuata no sabía igual que los otros.
pero ahí tal vez privó un poco el corazoncito, diría usted, ¿no? Y eso ayudó. Y le digo, por eso le decía, fue formarla. Pero ella era fruto de ese proceso tan malo que tenemos en educación, que mucha gente sale porque el sistema la va empujando, porque a puro grupo van saliendo, porque colándose con otros van saliendo, pero al final, le digo, los 2 primeros no me aguantaron un mes y cambio. ¿Se imaginan ustedes? Estaba chula. No, no era eso, Joshua. De hecho, tampoco iba por ese lado. Sí, no estaba chula, pero es una excelente persona. O sea, ahí sí se cumple eso, es excelente persona. Y no es señorita, tiene 2 hermosos hijos ahorita ya de 20 y la madre años también. Son gemelos para variar. Imagínense, después de que me odiaba, ya estuve yo en el bautizo de sus gemelos en los primeros años. ¿Sí? Pero a lo que voy, jóvenes, es, ahorita no lo nota. Se va a dar cuenta cuando esté en el mundo profesional y usted no sepa, no puede hacer nada, no sepa opinar nada. Ahí se va a dar cuenta el daño que nos hace el sistema educativo. Y no estoy hablando ahorita solo de que estemos en la virtualidad. Eso pasa también en la presencialidad. Gente que va saliendo porque se le pega al grupo y el grupo lo saca. Pero ustedes decidan qué tipo de profesional quieren ser. Eso ya es cuestión personal. Regresemos entonces, jóvenes. Se me movió todo esto. Es que voy al revés. Regresemos entonces, jóvenes. Segunda tradición son los racionalistas. En este sentido vamos a encontrar a Kant, su obra La paz perpetua, y vamos a encontrar a Grocio, El derecho de guerra y de paz. ¿Estos racionalistas les suenan a ustedes a alguien o alguna otra teoría? ¿O el concepto que los guía, cooperación, intercambio, diálogo internacional, se les asemeja a ustedes a alguna teoría que ya hayamos visto? Idealismo. Exactamente. Gracias, Enrique. Si se dan cuenta, hablamos de racionalistas, pero en esa tradición, por eso fue que dije, una cosa es la concepción teórica y otra es la tradición de pensamiento. Esta tradición es cómo queremos entender y cómo queremos explicar el mundo. Pero, y entonces vuelvo a presentar, cuando usted ve a los racionalistas, están usando a los autores idealistas, que es Kant y Grocio. ¿Se recuerdan? Grocio, ese sobre el derecho de guerra y la paz. ¿Alguien recuerda esa frase o la frase más conocida de Hugo Grocio o no? ¿Alguien recuerda la frase de Grocio? Disculpe, ¿no fue una que usted nos dijo en latín? Creo que era el derecho de la guerra, el derecho de guerra y el derecho en la guerra, ¿no? En latín creo que no se me quedó, pero más o menos creo que era por ahí, ¿no? No. Son 2 cosas diferentes. Pero sí es en latín la frase de Grocio. Ahora lo que usted me está diciendo es el jus ad bellum y el jus in bellum. Eso lo vimos cuando el nacimiento de la Sociedad de Naciones y Naciones Unidas. El jus ad bellum es el derecho a la guerra y el jus in bellum es el derecho en la guerra. Antes de la Organización de Naciones Unidas era el jus ad bellum, o sea, el derecho a hacer la guerra. Y después de Naciones Unidas es el jus in bellum o el derecho que debe prevalecer aún durante la guerra. No, Laura, no es esa la más conocida de Grocio. Pregúntele a Google si le dice otra. ¿No? Licenciado, disculpe, ¿será
he perdido mi vida haciendo naderías con mucho trabajo. No, miren, es una máxima latina también que se le atribuye a Grocio. Sí, también esa es de él, Kevin. No, pero la más conocida, de hecho, se usa mucho en derecho. No, ese es el nombre de la obra, Laura. Si se da cuenta, de Iure Belli ad Pacis es esto que les acabo de mostrar. Sobre aquí, sobre el derecho de guerra y de paz. Ese es el nombre en latín. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, sí. Pero la que más se utiliza en derecho y que en relaciones internacionales nos interesa mucho, aunque es una frase, como les digo, que más se utiliza en derecho internacional, es el pacta sunt servanda. Nosotros lo usamos. Doña Mirna mueve la cabeza, ni le había pasado por encima, doña Mirna. No, cuando estén en sus cursos de Derecho Internacional van a ver que esa es como que la base medular del Derecho Internacional. ¿Por qué? Porque cuando usted traduce el pacta sunt servanda, es algo así como los tratados se respetan. Y eso significa el pacta sunt servanda, o sea, solo por ser un tratado se respeta. Esa es la base y eso es lo que más se le reconoce a Grocio, porque es la base del derecho internacional. O sea, el derecho internacional se basa en los tratados en gran medida. Y por eso a Grocio se le cita a cada rato, porque él fue el que puso esa acepción latina del pacta sunt servanda, es decir, todo tratado se respeta o los tratados se respetan. Exactamente, Laura, esa es pacta sunt servanda. Ya diciéndola ya la pudo buscar mejor. ¿Sí? Y le van a decir que es la parte o base, no sé qué, del derecho internacional o cuestión medular del derecho internacional. Los contratos están para cumplirse, exactamente, Laura. ¿Se dan cuenta que sabiendo buscar uno encuentra? Ahí nos puso doña Mirna también ya todo. Uno de los principios más importantes en derecho civil, de hecho, en todo el derecho internacional. ¿Sí? Por eso les digo, cuando estén en su curso de Derecho Internacional van a ver que Derecho Civil es para los abogados. Nosotros somos internacionalistas, entonces lo van a ver en Derecho Internacional. Y ya no como los contratos, sino como los tratados. ¿Estamos? ¿Se dan cuenta? Eso que les digo se adecúa al objeto de estudio. ¿Sí? Entonces, jóvenes, a lo que quiero llegar es... A lo que quiero llegar, jóvenes, es tenemos a Kant, la paz perpetua, a Hugo Grocio, el derecho de guerra y de paz. Ambos, en realidad, son, para nosotros, teóricamente, son idealistas. ¿Sí? Doña Laura hasta nos puso el artículo, ¿qué? Pero este creo que no es el Código Civil guatemalteco, Laura. Lo encontró de algún otro código civil, porque se usa en muchos lados, ¿no? Don Ever nos hace una... bueno, solo la mandó. Era el ejemplo anterior, don Ever. ¿Se recuerda que yo hablé que primero había que entender la naturaleza humana? Si usted entiende la naturaleza humana, entiende a quienes están tomando decisiones por el Estado. Y cuando usted entiende a quienes están tomando decisiones por el Estado, usted entiende por qué el Estado actúa de tal manera. Por eso le decía, por ejemplo, lo dije muy rápido, pero se los mencioné como ejemplo, el presidente de Corea del Norte. ¿Se recuerdan que lo mencioné? O sea, ¿cuál es la historia de este señor? ¿Por qué se ha tronado al tío, al medio hermano, a todos? Porque la tradición ha sido de traiciones ahí dentro, ¿no? El cuate tiene miedo. Lo que nos explicaba... perdón. ¿Quién fue que nos explicaba que lo estudió desde el teatro? De eso me quedó muy claro. Fátima, gracias, sí, Fátima. Que la reacción más normal, y es una reacción humana, es naturaleza humana, es el miedo, ¿no? Ante lo desconocido, ante las posibilidades que no sabe. Entonces, por eso es que, por ejemplo, este dictador norcoreano sigue la línea que trajo su abuelo, que trajo su papá. Y lo hace actuar de determinada manera. Vieron que había tirado unos cohetes cuando pasó lo de Taiwán y no sé qué.
Ahorita estuvo la vicepresidenta de Estados Unidos y tira otro cohete. O sea, usted entiende al individuo y a su grupo y entiende cómo actúa el Estado, entiende la conducta del Estado. Pero, insisto, de acuerdo a los realistas, esa conducta tiene que ver con que no hay, la segunda o la primera pregunta, diría don Roberto, ¿se recuerdan? Es un ambiente de anarquía en la que no hay un gobierno central. Entonces cada uno trata de sobrevivir con lo que tiene o con lo que puede o como puede. Don Roberto ya se nos regresó al tema. Y sí, ese es el pacta sunt servanda, Roberto. Pero nosotros lo veríamos aquí nuevamente lo que dijo don Efer, cómo entender al Estado. Si nos vamos ahorita, dejamos a los realistas y nos vamos a los racionalistas, ya en el derecho, nos van a decir que, mire, solo, o sea, por eso los tratados se respetan, solo por haberse firmado, sería ya la traducción de derecho internacional. Es decir, usted como Estado se comprometió y tiene que cumplir. Eso sería el honor antiguo, ¿no? En el que no había ni qué firmar, la palabra bastaba. ¿Se recuerda que eso hacían los viejitos? Que no había necesidad de con darse la mano o con haber dicho que sí, las cosas se cumplían. Eso es el pacta sunt servanda. Dicho por Grocio hace cientos de años para el Código Civil Romano, ¿sí? Y que viene ahora por nosotros hasta todo el derecho internacional. Roberto, por favor. Perdone, sí, lo que le escribí era para más o menos entender, siempre hilando un poco los temas que usted ha dicho, de comprender el comportamiento del hombre, para entender a los estados, las ideas de los idealistas y los racionalistas. Entonces sería como usted dice, el idealista lo comprende desde el punto de vista en el que se tiene que respetar porque se firmó y hay como que ese acuerdo verbal. Pero un racionalista lo entendería desde el punto de vista en el cual el dominio de ambos, del estado más poderoso, se tiene que respetar en base a los acuerdos, ¿no? La primera parte estaría bien, Roberto. El realista le diría a usted que es quien impone, porque ellos ven el poder. Entonces, en un mundo anárquico, no hay un gobierno central, pero sí hay, por eso sí, hay un mínimo de orden, ¿sí? Y por eso el defenderse. Porque ¿qué pasa en Guatemala? Bueno, o en un estado, antes de que se burle usted de lo que voy a decir. Pero se supone que un estado, don Roberto González, no tendrá dinero, no tendrá influencia política, no tendrá qué sé yo. Y don Joshua Villatoro es millonario, o es diputado, o es no sé qué. Pero en teoría, o sea, dentro del estado, en teoría, el Estado va a garantizar que don Joshua Villatoro no pueda ponerse sobre don Roberto González, porque tienen exactamente los mismos derechos y obligaciones, ¿sí? Eso es derecho. Pero en el plano internacional no existe esa función del Estado, por eso le dice no hay un poder supremo. Hay cierto orden, y ese cierto orden está dado por la forma en que se ha estructurado el sistema internacional. Entonces, aunque don Roberto no tenga mucho poder viéndolo como Estado, don Joshua tiene mucho poder, pero hay por lo menos ciertos límites. Don Joshua sabe, como lo sabe Putin, que si tira bombas nucleares a Ucrania que no tiene, otros con igual poder ya lo amenazaron que ellos también tiran las de ellos, ¿sí? Entonces no hay un poder supremo, pero hay ciertos órdenes que se siguen, ¿sí? Eso dirían los realistas. Ahora, los racionalistas nos plantean, le vuelvo a presentar porque no habíamos llegado a esa última parte, cuál es la apuesta metodológica, o sea, en qué nos vamos a fijar. Creo que eso lo resuelve un poco, don Roberto. La racionalidad, dice, consiste en la capacidad de conocer la ley y obedecer las obligaciones que ésta impone. Es cabal, por eso decía, aquí como tradición es racionalista, hagamos uso de lo racional. ¿Usted quiere sobrevivir? Entonces, conozca la ley y obedézcala, porque eso le puede garantizar la sobrevivencia como Estado. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, los realistas están por la cuestión de no hay un poder central, pero sí hay ciertos poderes que permiten un orden. Mientras que los racionalistas dicen lo que hay es la capacidad de vivir, vivir en paz por el derecho. ¿Sí? Por eso son tradiciones, cómo se ha explicado el sistema internacional o cómo se ha explicado el mundo. ¿Estamos?
Y ahí es donde puede entrar la cooperación, licenciado. Para los racionalistas, la cooperación es parte del sistema internacional. O sea, son los racionalistas los que nos van a hablar de cooperación. Por eso era que les decía, miren, realmente es la teoría realista cuando lo vemos como teoría. Porque, si se recuerdan, les voy a volver a poner, y con esto vamos a cerrar, los conceptos, regreso a los conceptos, Enrique, cooperación, intercambio y diálogo. Todo eso en el marco del derecho internacional. ¿Sí? ¿Quedamos ahí, jóvenes? Muy bien. 5 minutos para que se relaje. Sí, se relajen, ¿verdad? Nos platicamos entonces el martes, ¿se recuerdan? 8:30 abrimos la comprobación y yo igual voy a estar conectado para ver que no nos falle la plataforma. Y cualquier cosa, pues me escribe. ¿De acuerdo? Gusto de verlos, jóvenes. Descansen en paz y... Para examen parcial, el segundo, licenciado, todavía no ha colocado nada. Ya lo coloqué, solo que todavía no lo pueden ver. Ok. O sea, le respondo a lo que me preguntó, aunque no era lo que quería oír, pero sí, ya está, ya tiene su examen, pero el fin de semana lo visualiza. ¿De acuerdo? Pero les recuerdo, jóvenes, así como trabajamos el semestre pasado, los parciales siempre son para que los hagan en grupo y en casa. O sea, eso no nos afecta mucho la otra semana. ¿Sí? Lo que voy a subir son las indicaciones y las dudas, pues las resolvemos el martes. La cuestión es que usted ya desde el domingo puede ver qué va a presentar. ¿De acuerdo? Entonces, no se me asuste, Enrique, pero sí preocúpese. ¿Sí? No se me asuste. Gracias. No, es que hay una diferencia, Nelson. O sea, preocúpese por hacerlo, pero no se asuste porque no es del otro mundo. ¿De acuerdo? Exactamente, don Joshua. A ver, don Joshua es todo un racionalista. Ya no iba a poner nadie en el chat. Voy a bajar ahorita mi archivo. No ha entrado el próximo profesor, es la maestra Bubox, ¿verdad?